La ciudad de acero y cristal nunca permitía un respiro, y Kaito era el hijo predilecto y ambicioso de ese caos incesante. Desde su oficina observaba el hormiguero humano con una mezcla de desprecio y triunfo. Para él, el ruido no era una molestia, sino la sinfonía del éxito. Cada notificación en su teléfono, cada grito en la sala de juntas y el rugido perpetuo del tráfico bajo sus pies eran recordatorios de su relevancia. Era un hombre de negocios cuya ambición no conocía límites, moviéndose entre algoritmos y contratos con arrogancia, ocultando su desconexión. Su vida se había convertido en un torbellino de pantallas brillantes y voces superpuestas, donde el valor se medía en millones y la quietud era vista como una debilidad imperdonable. Sin embargo, ese ruido que lo alimentaba pronto lo asfixiaría. Una tarde, mientras atendía 3 llamadas y revisaba proyecciones de mercado, los dedos de Kaito ejecutaron una orden que cambiaría su destino. Fue un error minúsculo, una cifra mal colocada bajo la presión de un mensaje urgente de su socio comercial. En ese instante de fragmentación mental, no vio el abismo. El error financiero fue devastador, una grieta que comenzó a succionar no solo sus activos personales, sino todo el patrimonio acumulado por su familia por años. La arrogancia le impidió verlo de inmediato, pero cuando la realidad golpeó, lo hizo con la fuerza de un derrumbe silencioso y fatal. La noticia se filtró en su casa esa misma noche, transformando su hogar en un campo de batalla donde las palabras herían. Su esposa lo miró a los ojos, pero no encontró al hombre con el que se había casado. La discusión fue un torrente de reproches. Ella le gritó que su cuerpo ocupaba un espacio en la casa, pero que su alma cansada se había perdido en el ruido de la ciudad. Antes de continuar con este relato sobre la búsqueda de la paz, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Las palabras de su esposa resonaron en las paredes. «Estás aquí, pero ya no existes», le dijo ella con tristeza profunda y amarga. Kaito intentó defenderse con lógica empresarial fría, pero su voz sonó hueca. El vacío que ella describía comenzó a manifestarse físicamente, una presión en el pecho que nada aliviaba. El caos exterior finalmente había roto sus defensas internas, dejando al descubierto a un hombre perdido. Días después, en medio de una reunión crucial para salvar lo poco que quedaba de su reputación, el mundo de Kaito se detuvo violentamente. Entre gráficos, el sonido comenzó a distorsionarse. Las voces de sus colegas se convirtieron en un zumbido metálico y punzante insoportable. Un ataque de pánico repentino lo asaltó con ferocidad, y de repente Kaito se dio cuenta de que no podía escuchar su propia respiración. El aire se sentía espeso, como si la atmósfera estuviera saturada de interferencias digitales. Salió de la sala tambaleándose, buscando un silencio que no existía. Fue en ese momento de colapso cuando regresó a su casa y encontró entre viejos documentos una carta antigua de su abuelo que parecía haber estado esperando este preciso instante de quiebre absoluto. La carta, escrita con caligrafía firme y elegante, mencionaba un lugar remoto en las montañas más escarpadas. Su abuelo le hablaba del monasterio de la llama quieta, un lugar donde el silencio no era vacío, sino una entidad que hablaba con una claridad reveladora. El anciano le advertía que el ruido del mundo es solo una máscara para el miedo y que solo aquel que se atreve a callar puede recuperar el hilo de su existencia. Kaito, con las manos temblorosas y el corazón galopando, sintió un llamado que no podía ignorar.
En medio de la ruina de su imperio, la idea de un lugar donde el silencio tuviera voz se convirtió en su única balsa de salvación espiritual. La metrópolis seguía rugiendo afuera, pero Kaito comenzó a desear desaparecer para encontrarse en la mudez de las alturas. El rugido de los motores y el parpadeo incesante de las luces de neón se desvanecieron en el espejo retrovisor mientras Kaito conducía hacia las tierras altas. Cada kilómetro que lo alejaba de la metrópolis se sentía como un despojo necesario, aunque profundamente doloroso. El asfalto perfecto de la autopista dio paso a caminos de tierra y grava que serpenteaban peligrosamente entre desfiladeros profundos y picos que parecían arañar un cielo extrañamente limpio. El aire, despojado del hollín y el humo industrial, se volvió afilado y frío, llenando sus pulmones de una pureza que casi le resultaba ofensiva. Al dejar su vehículo al final del último sendero transitable, Kaito cargó con su pequeña mochila y una angustia que pesaba mucho más que cualquier equipaje físico. El monasterio de la llama quieta no aparecía en los mapas digitales que solía consultar compulsivamente. Era un lugar que exigía ser buscado con la intuición y el esfuerzo del cuerpo más que con la tecnología. Tras horas de ascenso agotador, donde el único sonido era su propia respiración entrecortada, las estructuras de madera oscura y piedra gris del templo emergieron entre la niebla matutina, fundiéndose con la ladera de la montaña de una forma casi orgánica. No había guardias ni recepciones relucientes, solo una paz que golpeó a Kaito como un muro invisible. En el umbral del patio central, un hombre de túnica azafrán y movimientos pausados lo esperaba en una quietud absoluta. Era el maestro Tenzin. Sus ojos, profundos y serenos como lagos de montaña, no mostraron sorpresa ni urgencia ante la llegada del forastero. Tenzin no saludó con palabras. Simplemente inclinó la cabeza con una solemnidad que hizo que Kaito se sintiera repentinamente fuera de lugar con su ropa de marca y su reloj inteligente que seguía vibrando con notificaciones de una vida que se caía a pedazos. Incómodo por la falta de ruido, Kaito rompió la sagrada quietud de inmediato. Las palabras brotaron de su boca como un torrente desordenado, atropellándose unas a otras en un intento desesperado por validar su presencia. Le habló de la traición de su socio comercial, del error financiero que amenaba con devorar su legado, del vacío que sentía en su pecho y de las hirientes palabras de su esposa que aún resonaban en su cabeza. Buscaba una solución rápida, un consejo maestro que pudiera aplicar como una estrategia de mercado para arreglar su existencia. Tenzin lo escuchó sin interrumpir ni una sola vez, manteniendo una expresión de compasión imperturbable que solo lograba desesperar más al hombre de negocios. Cuando Kaito finalmente se quedó sin aliento, el monje se levantó con elegancia y regresó con un cuenco de madera lleno de agua turbia, amezclada con tierra y sedimentos. Se lo entregó a Kaito sin decir nada, señalando el remolino de suciedad que giraba caóticamente en el interior del recipiente. El maestro esperó pacientemente a que Kaito observara el cuenco. Al principio, el agua estaba tan revuelta que era imposible ver el fondo, reflejando con exactitud el estado mental del visitante. Tenzin colocó su mano sobre la de Kaito, indicándole con un gesto firme que se sentara y mantuviera el recipiente inmóvil sobre sus rodillas. La instrucción fue breve, pero absoluta. Kaito debía permanecer en silencio total durante los próximos 7 días. No habría oraciones, ni cánticos, ni conversaciones casuales de ninguna clase. Si una sola palabra escapaba de sus labios,
debería abandonar el monasterio de inmediato y regresar a su caos personal. Kaito asintió con una confianza arrogante, creyendo que el silencio sería la parte más fácil de su retiro, una simple pausa en su hiperconectividad habitual. No comprendía aún que las palabras son a menudo el escudo que usamos para no escucharnos a nosotros mismos. El entorno del monasterio era una coreografía de sonidos naturales que Kaito había olvidado por completo en su carrera hacia el éxito. El susurro del viento entre los pinos centenarios, el goteo rítmico del agua de deshielo sobre las piedras y el crujido de la madera vieja al enfriarse por la tarde creaban un lienzo de serenidad. Sin embargo, en el interior de Kaito, la tormenta seguía rugiendo con la misma intensidad destructiva que en la ciudad. Cada vez que cerraba los ojos, veía gráficos de acciones cayendo, pues recordaba el rostro decepcionado de su mujer y sentía la punzada de la rabia hacia su socio comercial. La falta de un teléfono en su bolsillo provocaba un tic nervioso en sus dedos, una ansiedad física que lo hacía caminar de un lado a otro en su pequeña celda de piedra, como un animal enjaulado que ha sido privado de su distracción favorita. Al finalizar ese primer día, mientras las sombras de la montaña se alargaban y cubrían el valle en una oscuridad total y penetrante, Kaito se sentó solo en el borde de un mirador natural. Fue entonces cuando la verdadera realidad de su situación lo golpeó con una fuerza devastadora. Sin el ruido de las máquinas, sin las voces ajenas que lo distraían y sin las pantallas brillantes que llenaban sus huecos mentales, el silencio se volvió algo sólido, pesado y casi asfixiante. No era una simple ausencia de sonido, sino un amplificador cruel de sus propios miedos y fracasos. Descubrió, con un horror creciente, que el silencio era mucho más ruidoso y doloroso de lo que jamás imaginó en sus peores pesadillas, pues en la quietud absoluta, la única voz que quedaba era la de su propia conciencia, y no le gustaba en absoluto lo que ella tenía que decir sobre el hombre en el que se había convertido. La segunda mañana en el monasterio de la llama quieta no trajo la calma que Kaito esperaba, sino una tormenta interior que amenazaba con despedazar su frágil resolución. El silencio se convirtió en un escenario implacable, donde sus recuerdos más oscuros cobraban vida con una nitidez dolorosa. Sin el blindaje de las llamadas telefónicas y las reuniones de estrategia, Kaito se vio obligado a enfrentar la traición de su socio desde una perspectiva nueva que lo atormentaba. Cada decisión ética sacrificada por el beneficio económico ahora le pasaba factura en la quietud de la montaña. Recordó los rostros de aquellos a quienes había pisoteado para alcanzar la cima, y por primera vez no sintió orgullo, sino el peso muerto de una soledad gélida y eterna. La abstinencia digital era un monstruo físico que habitaba en sus nervios. Sentía vibraciones fantasma en el muslo, justo donde antes llevaba su teléfono, y la necesidad de conocer los titulares de prensa le provocaba sudores fríos. Sin un flujo constante de datos externos, se sentía como una cáscara vacía, un hombre sin coordenadas en un océano de tiempo infinito. Caminaba por los senderos de piedra, luchando contra el impulso de gritar para confirmar su propia existencia y que su voz todavía tenía poder. El silencio era una celda sin barrotes que lo obligaba a mirar siempre hacia adentro, explorando rincones de su mente digital que había evitado durante décadas. A medida que las horas pasaban, algo cambió en su percepción sensorial. Al no poder buscar distracciones artificiales, sus ojos comenzaron a captar detalles que antes ignoraba por completo.
se descubrió observando el crecimiento del musgo sobre las rocas, maravillado por la complejidad de su textura silenciosa. Notó cómo el viento dibujaba patrones invisibles en las copas de los pinos del bosque, creando una sinfonía visual de movimientos que ninguna pantalla podría replicar. El mundo natural, indiferente al éxito de Kaito, y le ofrecía una lección de presencia pura, recordándole que la vida seguía su curso sin necesidad de su control constante ni de su aprobación. La tarde del tercer día trajo una prueba inesperada. Un joven novicio se le acercó con cautela mientras Kaito descansaba cerca de los establos. El muchacho, con ojos inquietos que traicionaban su falta de paz, se inclinó y comenzó a susurrarle. Le habló de comida prohibida y de su deseo por saber noticias de la ciudad. La tentación de romper el voto fue casi insoportable. Una sola palabra y recuperaría la conexión humana. Pero el recuerdo de la mirada del maestro Tenzin parecía observarlo desde cada rincón. Kaito apretó los labios con fuerza y se alejó del joven, sintiendo que cada paso de distancia era una victoria sobre su propia debilidad. Buscando refugio, y llegó a un estanque de aguas cristalinas en el corazón del jardín zen. Se inclinó para refrescarse el rostro y se detuvo en seco. La imagen en el agua no era la del ejecutivo impecable de su oficina. El hombre en el reflejo tenía los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tensa por una ira contenida durante años. No reconoció a aquel desconocido lleno de rencor y amargo arrepentimiento. El estanque no mentía. Era el espejo de un alma que se había podrido en medio de la abundancia material. Kaito permaneció inmóvil, mientras las lágrimas rompían la imagen distorsionada, comprendiendo que el ruido exterior solo ocultaba esa fealdad interna que ahora afloraba sin piedad. Al caer la noche, la neblina envolvió las pagodas en un abrazo fantasmal. Kaito intentaba dormir cuando un sonido desgarrador cortó la quietud absoluta del monasterio en la noche. Era un llanto ahogado, cargado de una angustia que parecía provenir de las celdas cercanas. El sonido era tan vulnerable que sacudió su compromiso espiritual. Se sentó en la penumbra, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que su voto prohibía cualquier comunicación, pero el sufrimiento ajeno clamaba por una respuesta. Debía ser fiel a su promesa de silencio o romperla para ofrecer consuelo a un alma en pena. La decisión colgaba en el aire helado, mientras el llanto se convertía en el único puente entre su soledad y el dolor del mundo. El sol de la cuarta mañana apenas rozaba las cumbres de granito cuando un mensajero exhausto cruzó el arco de entrada del monasterio. El hombre, cubierto de polvo y con la respiración entrecortada, traía consigo un sobre lacrado que portaba el sello oficial de la firma de Kaito. Al recibirlo, el empresario sintió que el frío de la montaña se le metía en los huesos. Al abrir la carta y recorrer las líneas escritas con urgencia por su asistente más fiel, el silencio que tanto esfuerzo le había costado construir se fragmentó en 1000 pedazos punzantes. Las noticias de la ciudad eran catastróficas. Su socio comercial, aprovechando su ausencia y el aislamiento total, había iniciado un golpe corporativo implacable. Estaba liquidando activos estratégicos a precios irrisorios, desviando fondos a cuentas privadas en el extranjero y lanzando una campaña mediática que presentaba a Kaito como un hombre que había perdido la razón, justificando así su destitución inmediata. La traición golpeó a Kaito con la fuerza de un rayo. El silencio de la montaña, que momentos antes parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa mortal que lo mantenía maniatado
mientras su mundo era saqueado. Un incendio de furia ciega se encendió en su pecho, un calor abrasador que le subía por el cuello y le hacía zumbar los oídos. Quería romper el voto de silencio con un grito que despertara a los ancestros. Quería exigir un teléfono para ordenar el contraataque y deseaba descender la ladera de la montaña a toda velocidad para encarar a aquel hombre que llamaba amigo. Sus manos temblaban violentamente mientras estrujaba el papel, transformando el mensaje de su ruina en una bola de papel insignificante. La ambición y el rencor, esos viejos compañeros de viaje, habían regresado para reclamar su trono en la mente de Kaito, nublando por completo la precaria paz que había empezado a saborear en los días previos. En ese instante de máxima tensión, cuando Kaito estaba a punto de pronunciar la palabra que lo devolvería al ruido del mundo, la presencia del maestro Tenzin se hizo notar. El monje apareció a su lado como una sombra serena, sin emitir sonido alguno, pero con una autoridad que detuvo el impulso destructivo del empresario. Tenzin no miró la carta, ni pidió explicaciones. Simplemente observó los ojos inyectados en sangre de Kaito y su mandíbula apretada. Con un gesto imperceptible, le indicó que lo siguiera. Descendieron por un sendero estrecho que conducía hacia el fondo del valle, donde el rugido de un río embravecido llenaba el aire. Las recientes lluvias en las cumbres altas habían transformado el cauce en un torrente violento que golpeaba las rocas con una fuerza salvaje, arrastrando lodo y escombros a su paso. Al llegar a la orilla, el maestro Tenzin se detuvo y señaló el centro del agua. El río bajaba cargado de lodo y sedimentos que hacían que el líquido fuera completamente opaco, una masa de color marrón oscuro que se retorcía en remolinos caóticos. Mediante gestos pausados, el maestro le pidió a Kaito que intentara ver el fondo del río. Kaito, consumido por la impaciencia y la ira, negó con la cabeza con un gesto brusco. Era una tarea imposible. El caos del agua impedía cualquier tipo de visión clara. Tenzin entonces tomó una pequeña piedra blanca y la dejó caer en la orilla, donde el agua estaba atrapada en un remanso pequeño y quieto. Allí, el fondo era visible hasta el más mínimo detalle. El maestro miró a Kaito y luego señaló el pecho del hombre, trazando un círculo lento en el aire. La lección golpeó a Kaito más que cualquier grito. Actuar desde el estado de agitación en el que se encontraba era como intentar navegar en ese río de lodo. Cualquier decisión tomada en medio de la ira solo lo llevaría a estrellarse contra las rocas del destino. Kaito se dejó caer sobre una piedra húmeda, sintiendo cómo el rocío del río le empapaba la túnica. La furia, aunque todavía presente, empezó a ser observada desde la distancia de la consciencia. Se dio cuenta de que su desesperación nacía del miedo a perder una identidad que él mismo había fabricado con billetes y títulos de propiedad. Durante años se había convencido de que él era su empresa, su cuenta bancaria y su prestigio social. Al verse amenazado por su socio comercial, sintió que su propia esencia se desvanecía. Sin embargo, en el silencio del río, empezó a comprender que aquello que podía ser robado por un socio traidor no era realmente él. Pensó en su esposa y en cómo sus ojos reflejaban la verdad de su ausencia mucho antes de que el dinero estuviera en juego. Un proceso de desprendimiento doloroso, pero necesario, comenzó a operar en su interior, liberándolo de la carga de ser el hombre exitoso a cualquier costo. Esta revelación trajo consigo una calma diferente, una paz que no dependía de que las circunstancias externas fueran favorables.
La traición de su socio seguía siendo un hecho, pero ya no tenía el poder de desequilibrar su centro interno. Kaito respiró profundamente, dejando que el aire puro de la montaña limpiara los restos de su rencor. Entendió que la verdadera redención no consistía en salvar sus activos materiales, sino en salvar su integridad y su capacidad de estar presente. Estaba aprendiendo a ser el observador de su propia tormenta, a encontrar el estanque quieto en medio del torrente salvaje de la vida. Pero justo cuando creía haber alcanzado un nuevo nivel de entendimiento, un cambio sutil en la atmósfera lo puso en alerta máxima. Un olor acre a madera quemada empezó a filtrarse en el valle, y al levantar la vista hacia el horizonte, una cortina de humo denso y amarillento comenzó a devorar el azul del cielo. Un incendio forestal, avivado por la sequía, avanzaba implacable hacia los límites sagrados del monasterio de la llama quieta, poniendo a prueba su recién hallada calma con una amenaza real de vida o muerte. El aire se volvió espeso y pesado, una mezcla asfixiante de resina quemada y ceniza gris que descendía como nieve fúnebre sobre los tejados del monasterio de la llama quieta. Mientras el cielo se teñía de un rojo carmesí violento, el pánico comenzó a filtrarse entre los novicios, rompiendo la paz. Algunos corrían con cubos vacíos, otros gritaban instrucciones confusas que se perdían en el rugido del viento. Sin embargo, Kaito permanecía inmóvil frente al avance de las llamas. En su interior, el torrente de lodo que lo había atormentado durante años se había detenido por completo. Por primera vez, no buscó un culpable ni intentó controlar el destino con la soberbia del mando. El silencio que había cultivado no era un vacío, sino un escudo, y mientras el fuego devoraba la maleza seca en las laderas cercanas, Kaito sintió una frialdad perfecta recorriendo sus venas. No había rastro de miedo en su mirada, solo la comprensión inmediata de lo que debía hacerse para preservar la vida de los demás. Sin pronunciar una sola palabra, Kaito se puso en movimiento con una determinación renovada. Su cuerpo parecía pesar menos, liberado finalmente de la carga de su antigua arrogancia y de sus ambiciones. Se dirigió con paso firme hacia el ala este, donde los monjes más ancianos permanecían en meditación, aceptando lo inevitable. Kaito no gritó órdenes ni gesticuló con desesperación. Simplemente tomó del brazo al hermano mayor y con una mirada cargada de una serenidad inquebrantable, le indicó el camino hacia el refugio de piedra. Ayudó a evacuar a los enfermos, cargando sobre sus hombros a un anciano frágil que apenas pesaba. Cada paso que daba sobre la tierra caliente era una oración en movimiento. No existía el pasado ni la ruina financiera, solo el peso del monje y el calor sofocante del incendio. En ese estado de acción consciente, el ruido de su mente se extinguió. Ya no era el empresario arrogante ni el hombre traicionado. Era una herramienta pura de la vida, fluyendo con el momento. En medio del caos, experimentó por fin la unidad total con el universo que lo rodeaba. El crujir de los árboles al caer, el pulso acelerado de su corazón y el sudor que le cegaba los ojos eran partes de un mismo tejido. Ya no había una frontera entre su ser y el peligro exterior. Al volverse uno con el entorno, el fuego perdía su capacidad de aterrorizarlo. Cuando el grupo estuvo a salvo tras los muros del santuario principal, Kaito se apartó unos metros para recuperar el aliento. Sus manos estaban negras de hollín y su túnica estaba desgarrada, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Caminó hacia el pequeño estanque que tantas veces le había servido de espejo.
A pesar de la agitación del viento, el agua en ese rincón protegido conservaba una calma sobrenatural, reflejando el cielo oscuro sin una sola onda de distorsión. Se inclinó sobre la superficie cristalina para observar su reflejo. Allí, entre los reflejos de las brasas que volaban, vio su propio rostro. Ya no era la máscara de ambición y estrés que solía definir su identidad en la gran ciudad. Vio la verdad desnuda de sus errores, la ceguera que le impidió valorar el amor de su esposa y la codicia que le hizo confiar en un socio que solo era un reflejo de su propia falta de valores. Pero en lugar de sentir una culpa asfixiante, experimentó una liberación inmensa. En ese silencio, Kaito realizó el acto más valiente de su vida. Perdonó a su socio, entendiendo que aquel hombre todavía era un prisionero del ruido del que él acababa de escapar. Y se perdonó a sí mismo por haber desperdiciado tantos años persiguiendo sombras de éxito. El odio se disolvió como la ceniza en el aire, dejando solo una compasión serena por aquellos que aún luchaban en la oscuridad. El fuego cambió de dirección repentinamente gracias a un giro del viento, dejando al monasterio a salvo. En el silencio posterior a la crisis, cuando los pulmones buscaban aire puro, el maestro Tenzin se acercó a Kaito. El monje se detuvo frente a él con una mirada que reconocía a un igual. Tenzin extendió su mano y tocó el hombro de Kaito, rompiendo el muro de silencio que los había unido. Con una voz que resonaba como el eco en las montañas, Tenzin habló por primera vez para revelarle un secreto. Le confesó que su abuelo no solo había estado en ese mismo lugar, sino que fue él quien plantó el árbol sagrado que las llamas no se atrevieron a tocar. El abuelo de Kaito también había huido del ruido una vez, dejando allí una herencia que no se contaba en monedas, sino en la luz que nace de las cenizas del propio ego. El alba del 8º día trajo consigo una quietud que ya no se sentía como una imposición externa, sino como un tesoro cultivado en lo más profundo de su ser. El voto de silencio de 7 días había concluido oficialmente al salir el sol, pero Kaito no sintió la urgencia de romperlo. Se quedó de pie junto al árbol sagrado que su abuelo había plantado décadas atrás, acariciando la corteza rugosa que había resistido el embate del incendio. Entendió entonces que la verdadera herencia de su linaje no era la fortuna acumulada, sino la capacidad de permanecer íntegro cuando el mundo parece consumirse. El maestro Tenzin se acercó a él por última vez y, sin mediar palabra, le entregó una pequeña piedra lisa del río que ahora corría transparente tras la lluvia. Kaito se inclinó en una reverencia profunda, un gesto que contenía más gratitud que 1000 discursos de agradecimiento. Al incorporarse, sus ojos se cruzaron con los del maestro. No había ya necesidad de explicaciones, pues ambos sabían que el hombre que descendía de la montaña no era el mismo que había subido buscando refugio. El viaje de regreso a la metrópolis fue un ejercicio de observación consciente. Mientras el tren se adentraba en el corazón de la ciudad, Kaito contemplaba el frenesí de los pasajeros, sus rostros iluminados por el fulgor azul de las pantallas y sus hombros cargados por la tensión de lo urgente. El ruido de los motores y el chirrido de las vías, que antes le resultaban insoportables, ahora eran simplemente texturas de la realidad. Al caminar por las avenidas atestadas de gente, se movía con una cadencia distinta, como si una burbuja de serenidad invisible lo protegiera del caos circundante. No caminaba con la prisa del que teme perder el tiempo, sino con la presencia del que habita cada segundo.
Al llegar a su hogar, la puerta se abrió para revelar el rostro de su esposa, que lo observaba con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Kaito no se lanzó a explicar sus planes ni a pedir perdón con promesas vacías. Simplemente se acercó y la abrazó, permitiendo que su presencia hablara por él. En ese contacto silencioso, ella pudo sentir la solidez de su cambio. Cenaron en una paz que su casa no conocía desde hacía años, y Kaito la escuchó con una atención tan pura que cada palabra de ella parecía cobrar un peso sagrado. El silencio le había enseñado que la escucha verdadera es el acto de amor más radical que existe. Es darle al otro un espacio donde pueda ser sin ser juzgado. Al día siguiente, Kaito entró en su oficina. El ambiente estaba cargado de una electricidad estática de pánico y ambición, y a su socio comercial lo esperaba con un fajo de documentos y la mirada esquiva de quien ha sido descubierto en su propia trampa. El hombre comenzó a gritar, lanzando acusaciones y amenazas legales para encubrir su robo. Kaito permaneció sentado, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, observando cómo la ira de su socio se agotaba contra su propia calma. Cuando el silencio se hizo absoluto en la habitación, Kaito habló con una voz suave, pero inquebrantable. No hubo insultos ni resentimiento. Con una claridad mental que desarmaba cualquier engaño, expuso los errores financieros de su socio y las pruebas de la traición, ofreciendo una salida justa y firme que preservaba el patrimonio de la empresa sin recurrir a la destrucción del otro. El socio, atónito ante la falta de hostilidad, le firmó los documentos de renuncia con las manos temblorosas, vencido no por la fuerza, sino por la luz de la verdad. Kaito no se detuvo allí. Entendió que su éxito material debía servir a un propósito más elevado. Transformó la estructura de su empresa, dedicando una parte significativa de los recursos a crear una fundación para el bienestar mental y la meditación en entornos corporativos. Quería que otros líderes, atrapados en la misma red de ruido que él, pudieran encontrar su propia llama quieta. El legado de su abuelo finalmente florecía en la era digital. Kaito comprendió que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de la claridad que permite ver el fondo del estanque cuando el lodo se asienta. El caos exterior no había desaparecido, pero ya no podía penetrar su paz interior. Y la luz de la consciencia había iluminado las sombras, revelando que en la quietud se encuentran todas las respuestas que el ruido siempre intenta ocultar. Tras la tormenta, solo quedaba la verdad.